Hola mis queridos niños, bueno, hoy en el área de lengua vamos a seguir aprendiendo un poquito más sobre los cuentos maravillosos que ya habíamos comenzado a trabajar hace 2 semanas, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto los personajes de un cuento, ya habíamos visto el tiempo y espacio de un cuento y ahora nos tocaría ver un poco más cómo está estructurado ese cuento, ¿no? Entonces, tenemos un momento en donde se inicia la historia, en donde surge, en este caso, problemas, conflictos, y después tenemos cómo se resuelve ese conflicto, y por último ya tenemos el final del cuento. Como ustedes verán, dependiendo del tipo de cuento, todos tienen finales distintos, pero los cuentos maravillosos generalmente tienen un final feliz. Bien, ahora los invito a observar y prestar atención a la pantalla. Bien, como podrán observar, vamos entonces a ver en el día de hoy la estructura de un cuento. Y un cuento va a estar conformado por 3 partes fundamentales, ¿sí? Primero vamos a proceder a realizar la actividad que yo subí en el foro, en la cual consiste en que ustedes me van a tener que decir cuál de todas esas opciones que yo les doy ustedes conocen como partes de un cuento. Por eso les digo, antes de realizar de las actividades que luego les voy a mostrar, primero tienen que realizar las actividades del foro. Y en el foro les digo cuáles son las partes en las que se divide un cuento. Pero les doy la condición que ustedes solamente tienen que elegir 3 opciones. O sea que tienen el inicio, la introducción, la situación inicial, el conflicto, el desarrollo, el nudo, el problema, el desenlace, la situación final y el final. Todas esas opciones, ustedes de todas esas me tienen que elegir 3 para ustedes. ¿Cuáles son las partes de un cuento en donde se presentan en el caso los personajes, donde surge un conflicto, donde se resuelve el problema, dependiendo de la forma en la que hayan aprendido? Pero en todas son similares y dicen lo mismo, pero necesito que ustedes me digan cuál es la que ustedes conocen o consideran, ¿sí? Bien. Procedemos un poquito al tema de la explicación, pero primero no se olviden que tienen que realizar esta actividad. Bien, les tengo preparado un esquemita en donde ese esquemita más o menos les va a ayudar a encontrar cuáles son las relaciones entre las palabras. Por eso es importante que primero ustedes realicen la actividad del foro y luego puedan continuar con la explicación. Bien, la estructura de un cuento ya les dije que eran en 3 partes fundamentales. La primera, algunos la conocen como la introducción, otros como el inicio, otros como el planteamiento, como la situación inicial, dependiendo de cómo la aprendamos, pero ¿a qué hace referencia? Al momento inicial del cuento. Bueno, en ese momento número 1, que yo les voy a enseñar, que se llama momento 1, para que más o menos encontremos una relación con todas las formas que ustedes han ido aprendiendo durante los años. Muy bien, analicemos entre todos entonces el pequeño esquemita. Como les decía, las palabras que yo les di en el foro son muy similares, pero en 3 grupos dicen lo mismo. Miren, por ejemplo, introducción, inicio, planteamiento, situación inicial hacen referencia al comienzo de la historia, ¿sí? ¿Y cómo se va a caracterizar eso? Se va a caracterizar en que es la parte inicial de esa historia, presenta los personajes, presenta los propósitos que tienen estos personajes, por ejemplo, si son buenos, si son malos, y la introducción se siente las bases para que el nudo tenga sentido. Bueno, supónganse en el caso de la Caperucita. En la Caperucita presenta a la Caperucita, a su mamá, a la canastita que llevaba, que era una buena niña, que se va por el bosque a ver a su abuelita. ¿Me entienden? Entonces esas son las bases, o sea, serían como que los datos que tenemos nosotros del cuento antes a que venga el nudo, que sería en este caso la segunda parte. Vamos. El nudo, el desarrollo, el medio, el problema, el conflicto son lo mismo, sería el segundo momento del cuento, la segunda parte del cuento, en donde esa parte presentan el conflicto y el problema de la historia. ¿Qué conflicto? El conflicto que tienen los personajes. Ahí toman forma este problema y suceden los hechos más importantes. Supónganse, en el caso de la Caperucita le aparece el lobo y ¿qué más ocurre?
Vamos pensando qué más ocurre aparte que le aparece el lobo, aparte de que ella cuando va a ver a su abuelita no encuentra a su abuelita, se encuentra con el lobo, cómo se resuelve todo ese conflicto y que sería la base de la historia de la Caperucita, porque como todos conocerán, la historia de la Caperucita con el lobo y su abuelita son de los 3 personajes más importantes. Pero ¿cuál es el momento fundamental donde aparece el lobo? ¿Cuál es la presentación de la Caperucita? ¿Qué pasa con la abuela? ¿Me entienden? Bueno, ahora vamos al desenlace y al final. Dentro del desenlace, ahí dice que está la parte en donde se suele dar el clímax. El clímax sería donde se resuelve, donde está todo ya más tranquilo, es decir, de que todo el problema que tenían en el caso de la Caperucita, bueno, se resuelve, le ayuda el cazador y le dan una resolución, pero no termina ahí. Puede ser que la Caperucita vuelve felizmente a su casa. Hay distintas versiones de la Caperucita, por eso no les doy con esa certeza los distintos finales, porque como verán hay muchas versiones del cuento de la Caperucita, pero es un cuento muy conocido, entonces puede terminar con el que rescata el cazador, o puede terminar con el que vivieron felices por siempre, o distintos tipos de cuentos, ¿sí? Bien, ahora analicemos punto por punto. Les tengo un ejemplo de un cuento que también es conocido para que vamos analizando estos 3 momentos: el desenlace, el final, la situación final, el fin, todos son lo mismo. Acuérdense que ese es el tercer momento, la tercera parte del cuento. Bien, observen las imágenes. A ver, me voy a correr un poquito más, así lo podemos. Ahí, bien. Si observan las imágenes se darán cuenta que estamos hablando del cuento de Blancanieves. Bueno, ustedes como conocerán, el cuentito de Blancanieves comienza en que ella era una muchacha muy bella, muy blanca, era una princesa que vivía en un castillo con su padre. Y bueno, el primer momento dice que es donde se presentan los personajes, el lugar, el tiempo en donde podemos llamar la situación inicial. Es decir, que a este primer momento lo llamamos situación inicial, que es lo mismo que la introducción, el inicio, pero lo vamos a llamar nosotros situación inicial. En la situación inicial presentamos los personajes. En el caso del cuento de Blancanieves está Blancanieves, que era la princesa que vivía en el reino con su papá. ¿Quién más aparece en el inicio, en la situación inicial de este cuento? Aparece su madrastra. Su padre se vuelve a casar y aparece la madrastra malvada con su espejo mágico, que estaba celosa de la belleza de Blancanieves y que se apodera de todo el reino. Después también aparece otro personaje que es el cazador, ya que no se llevaba muy bien la madrastra con Blancanieves, porque la madrastra quería ser la más bella del reino, decide enviar a matar a Blancanieves, pero eso no es el problema, sino que hay otro problema mucho más grave, así que no se vayan a confundir. Entonces ahí aparece la presentación de otro personaje que es el cazador, que es el que es enviado a matar a Blancanieves, pero en vez de matarlo, ayuda a escaparse de la malvada madrastra y ayuda a salvar la vida de la princesa, ¿sí? Entonces ese sería nuestro momento inicial, nuestra situación inicial dentro del cuento de la Blancanieves. ¿Vieron? Presentamos. ¿Y dónde ocurre esto? Bueno, dentro de un castillo, de un palacio, porque si ustedes se dan cuenta, afuera está afuera del castillo, está adentro del castillo la reina malvada y afuera también donde está el cazador, ¿sí? Entonces, bien, vamos al segundo momento. Ahí es donde recuerdan lo que habíamos hablado hace rato con el esquemita. En el segundo momento, que es conocido como el nudo, el conflicto, los problemas o el desarrollo, bueno, se presentan los problemas de las acciones de los personajes, y donde ese momento lo vamos a llamar la situación de conflicto, ¿sí? Hay una situación de conflicto, ¿por qué? Porque una vez que Blancanieves se va, se encuentra con los enanitos, vive con ellos. ¿Quién la descubre? La madrastra. Entonces ella empieza a surgir un problema, porque acuérdense que la madrastra quería matar a Blancanieves. Bueno, ella se convierte en una dulce ancianita, logra convencer a Blancanieves para que coma una manzana envenenada, y Blancanieves muere. Como lo ven ahí, que está acostadita Blancanieves y todos los enanitos llorando. Ahí es el problema. Blancanieves muere.
¿sí? ¿Cómo se resuelve este conflicto tan grande? Bueno, entonces ahí ya pasamos al tercer momento, que sería que se soluciona el problema y cómo termina la historia del cuento. Aparece un príncipe que le encuentra a Blancanieves luego de mucho tiempo, la besa y Blancanieves vuelve a vivir. Porque lo que podía romper ese hechizo que le había hecho la madrastra era un beso de amor verdadero. Entonces, el beso del príncipe con Blancanieves rompe el hechizo, se soluciona el problema de la muerte de Blancanieves. ¿Y qué más sucede? Bueno, ¿cómo termina esta historia? ¿Cuál sería el final? Que bueno, que Blancanieves y el príncipe vivieron felices por siempre. También recordemos que dentro de Blancanieves hay distintas versiones, pero en este caso el final sería de que Blancanieves y el príncipe terminan felices para siempre. Bien, teniendo en cuenta más o menos cómo les fui orientando, cómo van ustedes encontrando los distintos momentos a medida que ustedes van analizando las historias. Bueno, en este caso yo lo hice con imágenes porque es un cuento conocido, pero en la tarea que les voy a dar a continuación es un texto escrito que ustedes ya lo tienen, ya lo leyeron, ya lo realizaron, entonces tampoco va a ser muy complicado porque es un texto que ya trabajamos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las actividades para el día de hoy? Teniendo en cuenta los cuentos trabajados anteriormente, que son el de la cacerolita mágica y de los enanos y el zapatero, van a realizar 3 actividades cortitas. Bueno, primero, para recordar, van a leer nuevamente los 2 cuentitos. Segundo, van a marcar, así como la seño más o menos les iba diciendo en qué momento empieza la situación inicial, la situación de conflicto, la situación final. Bueno, así van a ir marcándome. Y acá les marco, ahí les voy a señalar, les marco con unos corchetes serían, o puede ser también con unas llaves, donde ustedes me van a marcar en el libro los 3 momentos de esos cuentos, ¿sí? Bueno, me van a marcar la situación inicial de la cacerolita mágica, el conflicto de la cacerolita mágica y la situación final. Lo marcan en el libro, lo pueden hacer si pueden con un lapicito y me lo escriben al costadito. Y eso después, bueno, cuando me lo manden para que yo lo corrija, le sacan una foto y lo pueden adjuntar en un archivo Word o directamente me lo mandan en imágenes nada más. Y también la situación inicial, lo mismo para los enanitos y el zapatero, ¿sí? Bien, ahora les doy una actividad un poquito más compleja, que es la tercera. En esta actividad ustedes tienen que elegir uno de los cuentos, ya sea la cacerolita mágica o los enanitos y el zapatero, y lo que van a tener que hacer es modificar y cambiar el momento de la situación final. Esa parte, supónganse que si termina feliz, bueno, ustedes le dan un final triste o le agregan un personaje. Queda a criterio de cada uno de cómo va a cambiar, pero no tiene que ser el mismo final. O sea, primero ustedes tienen que identificar la situación final de la cacerolita mágica y de los enanos y el zapatero. Una vez que ustedes identifiquen esa situación, ya para el punto 3, la cambian. Una vez que la cambian, lo tienen que escribir en su carpeta. Y eso me lo mandan en los fotitos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primero ustedes, ponen la fecha de hoy, colocan y copian las consignas, leen el cuentito, utilizan el libro, marcan con corchete la situación inicial, la situación de conflicto, la situación final, y por último ponen punto 3 y ponen situación final del cuento, supónganse la cacerolita mágica, o final del cuento, la situación final de los enanitos y el zapatero, ¿sí? Abajo empieza escribiendo solamente el final que ustedes cambiarían. No es necesario que me transcriban todo el cuento del libro, solamente el pedacito que es el que ustedes cambiarían, que sería como una creatividad, una creación escrita de ustedes. Pueden agregar un personaje, cambiar un espacio, si es un final feliz pueden cambiarlo a un triste, si es un final triste cambiarlo a un final feliz. Queda a criterio e imaginación de cada uno. Bien,
Antes que termine de explicarles este breve video, comentarles que esta semana vamos a tener reunión por Zoom